Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos reunirnos como pueblo para escuchar su palabra y para poder ser alentados, desafiados y animados al amor y las buenas obras, Señor. Nos ponemos delante de usted suplicando que su Santo Espíritu obre en nuestros corazones, suplicando, Señor, que el Evangelio pueda ser predicado y pueda ser creído por las personas que usted así lo ha predispuesto, Señor. Bendíganos, Señor, sea con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando escuchas la frase, hoy puede ser un gran día, jamás te levantas pensando, hoy puede ser un gran día para morir. Nunca nos levantamos pensando, ¿y si hoy me muero? ¿Qué pasaría si hoy tengo un accidente en la carretera y me muero? No es algo que estés planeando. Te levantas y tienes toda la intención de ir a tu trabajo, de hacer tus pendientes, de regresar en la noche a casa y de acostarte y decirle gracias Dios por este día. Pero nunca te levantas pensando, hoy puedo morir. Seamos honestos, esto no está en nuestro plan. Nos acostamos pensando que mañana va a salir el sol y mañana vamos a levantarnos y vamos a hacer cosas y no nos ponemos a pensar, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿cómo estaría? Bueno, esta mañana me gustaría compartirte algo que tiene que ver con esta idea y cómo prepararnos para eso. La muerte nos confronta con algunas verdades que son ciertas, pero al mismo tiempo son dolorosas. Entre ellas podemos considerar que la muerte nos llega más rápido de lo que esperamos. Un día eres joven, al siguiente día te levantas con dolores en la rodilla y después de eso se va la vida. La verdad es que no importa cuántos años vivas, al final de cuentas pensamos que es tan poco. Todavía estaría dispuesto a seguir aquí y hacer cosas, tengo planes, tengo metas, tengo otras cosas que podría hacer. La muerte nos llega más rápido de lo que queremos y eso es para las personas que ya tienen años viviendo. La muerte nos aterra, la muerte es una experiencia que va en contra de la naturaleza. Dios nos creó como un solo ser. Tomó la arcilla, sopló aliento de vida y entonces fue un ser viviente. Pero cuando estos dos elementos se separan, entonces nos aterra. Nos aterra porque no sabemos qué viene después, nos aterra porque no es algo conocido, nos aterra porque no podemos controlar absolutamente nada. Y no es que aquí puedas controlar mucho, pero da una sensación de terror a aquello que no conocemos, aquello que es desconocido. La muerte también es un golpe de realidad porque puede ser el más ateo que exista. Y cuando te mueres, conoces a tu Señor. Nunca creíste en Él, nunca lo adoraste, nunca reconociste su gloria, jamás viviste para Él, pero el Señor es Señor. En la muerte, cuando tú estés ahí, te vas a dar cuenta que Él era Señor desde siempre. Puede ser aterrador para aquellos que no son creyentes, pero también puede ser esperanzador para aquellos que son creyentes. Pablo decía, quisiera morir, para mí es mejor partir. Para mí morir es ganancia, pero para un no creyente trata de postergar y postergar y postergar y postergar esa realidad. Pues la muerte entonces nos llega rápido, nos enfrenta a lo desconocido y al mismo tiempo nos hace ver nuestra realidad. Sea que creas en Dios o no creas en Dios, te vas a encontrar con Él al final del camino y eso aterra. Eso aterra si no eres hijo de Dios. Así que el tema es relevante para ti. No importa si tienes muchos años, no importa si eres joven, hoy puede ser un gran día. Hoy puedes morir. Y esto es plenamente relevante para nosotros. Voy a leer Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Había un hombre enfermo
que se llamaba Lázaro y era de Betania, de la aldea de María y Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, a quien le enjugó los pies con sus cabellos. Las hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Y aquí me quiero detener tantito. La circunstancia ya está clara. Estamos en una situación en donde 3 personas que eran amadas por el Señor estaban sufriendo. 3 personas que eran amadas por Dios y que queda claro que eran amadas por Dios y que estaban en el círculo cercano con Cristo, estaban sufriendo. Y me llama mucho la atención la manera en cómo manda el mensaje. Porque dicen, las hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. 3 frases. Señor, el que amas está enfermo. Y la primera cosa que debemos de considerar es que Marta y María reconocían a Jesús no simplemente como un profeta, no simplemente como alguien que tenía buenas intenciones o un buen líder. Marta y María reconocían al Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como aquel que tenía potestad sobre todas las cosas y sobre todo lo que existe, como el soberano, como el que está por encima de todo lo que es. Así es que ellas no están enfocadas en su circunstancia, porque su circunstancia viene al final. Ellas están enfocadas en quién es Dios y con quién están teniendo relación. Señor, el que amas. El que amas. Y ahorita voy a hablar de esto. El que amas está enfermo. La súplica de estas mujeres no tenía ni siquiera que ver con una cuestión expresa de decir: Señor, resucítalo, Señor, sánalo, Señor, haz algo, Señor. No. Estas mujeres suplican a Dios apelando no a sus necesidades, no a sus credenciales, sino apelando al amor de Dios para con ellos como familia. Y eso a mí me deja muy claro esta mala enseñanza dentro de la iglesia en donde te dicen: es que tienes que pedir con fe, porque en la medida de la cantidad de fe, en la medida de tu fe, entonces Dios va a obrar a favor de ti. Y si tú no tienes fe, entonces Dios no va a obrar a favor de ti. Como si tu fe fuera indispensable para que Dios pudiera hacer algo. Marta y María no claman, no piden, no se acercan al Señor diciendo: Señor, tengo una gran fe. Y como tengo una gran fe, tú tienes que sanar a mi hermano. No hacen eso. Ellas no apelan ni a sus credenciales. Señor, he estado contigo y he creído en ti. He sido fiel todo tu ministerio. Es momento de que ahora sanes a mi hermano, así como has sanado a tanta gente. No hacen eso. No apelan ni a sus credenciales, ni a su fe. No reclaman por ser hijos de Dios. Y dicen: yo he estado contigo y soy hijo de Dios, y como tú eres el rey, entonces yo soy príncipe. Nada de esas tonterías. Ni siquiera se atreven a pedirlo. Ni siquiera se atreven a sugerir algo. Pero esas mujeres nos enseñan que no se trata ni de la fe ni del amor que puedas tener, que no se trata de la obediencia que hayas hecho, que no se trata de los ayunos que hayas logrado, que no se trata de las obras que hayas hecho, que no se trata a cuántas personas le has compartido el evangelio, que no se trata de eso. Estas mujeres apelan a la única cosa que realmente vale la pena. Señor, el que amas. El que amas. Señor, apelo a su amor. No necesito decir nada, no necesito pedir nada, no necesito ser específico en mis oraciones, porque su amor está por sobre todas las cosas. Señor, el que amas. Señor, tú ya lo amas, tú ya lo conoces, tú sabes cuáles son sus necesidades, tú sabes cuáles son las circunstancias. Está enfermo. Pero no pido nada, no exijo nada.
No se trata ni de mi fe, ni de mis obras, ni de mi justicia, ni de algo que yo pueda canjearte, Señor. El que amas. Apelo a su gran amor para que usted considere sus necesidades y acuda a Él. Cuando te acercas a Dios, ¿reconoces su señorío? Cuando estás en medio de circunstancias difíciles o en medio de circunstancias dolorosas, tu oración es igual que estas mujeres, tu petición es igual que estas mujeres. ¿Te aproximas a Dios de la misma manera que estas mujeres? ¿Has creído en algún momento que al buscar a Dios se trata de tu fe, se trata de tu título como hijo de Dios y que ahora tienes autoridad y que ahora puedes reclamar las cosas? ¿Quién te crees para hacer eso? Pero probablemente lo has creído. Piensas que si ayunas más, entonces Dios está obligado a darte lo que tú estás pidiendo. Piensas que si te abstienes de ciertas cosas, entonces Dios está obligado a darte eso. ¿Alguna vez te has acercado a Dios reconociendo que Él es el Señor y dando de antemano que Él te ama antes de que tú vengas a pedirle o de que tú estés en una necesidad? Hoy en la mañana hablábamos eso en la escuela dominical. El amor de Dios es tan increíble que Él nos amaba antes de que nosotros le conociéramos y le amáramos. Cuando tú clamas a Dios y cuando tú vienes en oración a Dios, recuerdas sus promesas, recuerdas su carácter, recuerdas su fidelidad, recuerdas la misericordia que ha mostrado en la Escritura, o vienes urgido con tu lista de necesidades y decir, Señor, traigo negocios pendientes, apúrate. Necesito esto y esto y esto y esto y la verdad necesito que te apures y tengo mucha fe. Señor, el que amas está enfermo. No hay una petición explícita, no hay demandas, no hay apelaciones a títulos personales, no hay demostraciones de fe, no hay una reclamación por la autoridad que se tiene como hijo, solo hay una súplica en la esperanza del amor de Dios para con sus hijos. Cuando te acercas a Dios, ¿reconoces su señorío? Cuando te acercas a Dios en oración y vienes con peticiones, ¿reconoces a Dios, el señorío de Dios? Y es una cuestión bien interesante, porque probablemente dices, sí, claro que sí, Dios es el Señor, y entonces ¿por qué le pides que se haga tu voluntad y no la suya? Usted es el Señor, pero aquí traigo un plan. Usted es el Señor, pero aquí traigo una lista de sugerencias que creo que deberías de hacer ya. ¿Pero usted es el Señor? Si realmente nos acercáramos con un corazón dispuesto a reconocer el señorío de Dios, estaríamos orando como Marta y María. Estaríamos diciendo, usted es el Señor, usted me ama, me pongo en sus manos. Confío en su voluntad, confío en su señorío y confío que su amor va a suplir todas mis necesidades. De la manera en la que usted así lo desee, no de la manera en la que yo quiero o de la manera en la que creo que es mejor hacerlo. Si has creído que buscar a Dios y orarle a Dios y pedirle a Dios se trata de tu fe o se trata de ti, estás un poco desviado. En tu vida de oración, ¿realmente estás considerando a Dios en el centro de tu vida o estás poniendo tu voluntad y tus planes y tus deseos en el centro de tu vida? Cuando llegas delante de Dios, inicias con la palabra Señor, y eso marca el norte, y eso te define hacia dónde tienes que ir, y eso te define ante quién estás hablando. ¿Realmente reconoces a Dios como Señor de tu vida o cuestionas su voluntad? Versículo 4. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y este es el quid. Esto es lo verdaderamente importante. Sea que vivas o sea que mueras, tiene que ser para la gloria de Dios.
Toda circunstancia que estés pasando, no hay circunstancia que hayas pasado en tu vida que no haya estado bajo el control de Dios. Pero Manuel, me estás diciendo que la circunstancia más dolorosa que he vivido, Dios sabía y Dios estaba ahí, Dios la pasó, sí. Pero Manuel, me estás diciendo que esa noticia, que ese día, que el día más terrible de mi vida, Dios sabía que iba a pasar y aún así lo dejó, sí. Pero Manuel, ¿cómo puede ser posible que Dios ame y al mismo tiempo me permita que sufra? ¿Cómo puede ser posible que Dios sea un Dios de amor si al mismo tiempo me dice que me ama, pero al mismo tiempo me hace pasar por circunstancias difíciles? Bueno, la primera cosa que responde Jesús al escuchar la situación, deja claro, esta enfermedad no es para muerte. La muerte no va a ser el sello último de esta situación. La muerte no va a ser el sello último al que te vas a enfrentar y después de eso no hay nada. La muerte no va a ser aquello que te va a dejar vencido y que te va a mostrar que has pecado y que estás bajo el juicio de Dios, porque eso es la muerte. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, desobedecieron a Dios y prefirieron obedecer a Satanás. Y la consecuencia fue clara desde el inicio y Dios dijo, ciertamente morirás. Eso es la muerte. De ahí viene la muerte. Lo que Jesús enfoca, o con la respuesta nos enfoca, esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así es que Jesús establece dos cosas. Establece dos cosas que en las circunstancias nos van a llevar, aún en las circunstancias más dolorosas como la muerte, aún en las circunstancias más dolorosas como una enfermedad que es larga, que es crónica, que es dolorosa. Dios va a ser glorificado en sus hijos y el nombre de Cristo va a ser proclamado a las naciones. Eso es buscar la gloria de Dios. Buscar la gloria de Dios implica reflejar el carácter de Cristo e implica glorificar a Dios con todo lo que tienes y con todo lo que estás pasando. Yo no puedo decir que como creyente te vas a estar gozando en las situaciones dolorosas. Yo no puedo decir que cuando te está doliendo o cuando alguien ha pecado contra ti o cuando alguien te ha hecho sufrir te vas a reír y vas a decir, ja, 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 yo tengo mucho gozo porque Dios está aquí. No puedo decir eso, eso es ilusorio y eso es imponerles una carga que jamás yo podría llevar, ni Alejandro ni cualquier persona podría llevar. Pero cuando estás en medio de circunstancias dolorosas, lo que sí tienes cierto, verdaderamente cierto, es que aunque andes en valle de sombra de muerte, Dios jamás te dejará, ni aun en la noche más oscura. Dios siempre estará con nosotros. El Señor jamás nos va a abandonar, porque su misericordia es para siempre y para todos los días de nuestra vida. Si somos realistas, yo no puedo decirte que vas a estar con gozo. Te va a doler, vas a sufrir, pero vas a tener la esperanza de la verdad de que Dios te ama y que Él jamás te abandona. Te puedo animar a dos cosas, lo mismo que dice el pasaje. Te puedo animar a que te preguntes, en medio de estas circunstancias, en medio de este dolor que estoy pasando, en medio de esta aflicción que estoy viviendo, ¿cómo puedo reflejar a Cristo? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuáles son las verdades? ¿Qué es lo que Él hizo y cómo Él me ha mostrado el ejemplo de cómo tengo que vivir? En medio de las circunstancias más dolorosas, en medio de la noche más terrible, en medio del momento más doloroso de tu existencia, la luz empieza a alumbrar, la luz empieza a romper las tinieblas cuando empiezas a preguntarte ¿cómo reflejo a Cristo?
Cuando estás en medio de la tormenta y no sabes para dónde vas y no sabes cómo tomar decisiones y no sabes qué es lo que viene más adelante, cuando no tienes ni la más mínima idea de qué está pasando y te sientes embotado en tus circunstancias, deberías de preguntarte, ¿cómo puedo reflejar a Cristo en medio de estas circunstancias? Y entonces las cosas se empiezan a aclarar. Y entonces empieza a haber un rumbo, no que va a ser fácil, pero va a ser el debido. Muchas veces en medio de las circunstancias de aflicción, lo que nosotros tenemos es que no sabemos qué hacer. No sabemos para dónde ir. Lo que te puede dar dirección es reconocer cómo puedo reflejar a Cristo en medio de estas circunstancias. Cómo el carácter de Cristo puede ser reflejado en mi vida a través de esta situación. Y no estoy diciendo que la tormenta de nieve se va a acabar. No estoy diciendo que en ese momento todo se va a poner de color de rosa y todo va a ser bonito y van a salir las flores y todo va a ser bendición. No estoy diciendo eso. Pero en medio de la tormenta vas a saber cuál es el camino y vas a saber qué dirección tomar para glorificar el nombre de Dios. En medio de las circunstancias dolorosas te puedes desafiar cuáles son las promesas de Dios, cuáles son el carácter de Dios, qué es lo que Dios ha mostrado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para poder cobijarme ahí, porque Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio, Él es nuestro escudo. ¿Quién es Dios? Recuerda quién es Dios, recuerda cuáles son sus promesas, recuerda cuál es su voluntad para tu vida. En medio de las circunstancias más dolorosas, deberías de tener en cuenta lo que Jesús dice. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Señor, ¿cómo busco su gloria? Señor, ¿cómo reflejo su carácter? Versículo 5 y 6. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y aquí quiero detenerme un poco. ¿Cómo puede Dios amar y al mismo tiempo dejar que suframos? ¿Cómo puede Dios amar y al mismo tiempo permitirnos pasar por circunstancias e incluso deliberadamente pasarnos por circunstancias dolorosas? Bueno, la conclusión del ateo aquí sería, ¿Dios es malo? ¿Dios es incongruente? ¿Cómo me puedes hablar de la bondad de Dios si Dios está haciendo que pases por circunstancias dolorosas? Tú eres un masoquista. Esa conclusión puede parecer lógica. Yo no puedo creer en un Dios que me diga que me ama, pero que al mismo tiempo me esté pasando por circunstancias difíciles. Bueno, eso tiene que ver con la perspectiva del hombre. El hombre sin Dios está enfocado en su comodidad y está enfocado en los deseos egoístas. Yo no quiero sufrir, yo no quiero pasar por situaciones difíciles, yo quiero que todo se me dé fácil, no quiero esforzarme por absolutamente nada. Yo soy el centro de mi vida, yo soy el centro del mundo y todos tienen que servirme y todos tienen que hacer lo que yo quiera, incluso Dios. Bueno, cuando eres ateo puedo entender que esta respuesta es lógica. Un Dios que va en contra de tu comodidad y que va en contra de tus deseos, pues obviamente no quieres adorarlo. Obviamente cuestiona su bondad y obviamente cuestiona sus propósitos en tu vida. Y esto no se trata de Dios, sino se trata de que el corazón de un hombre que no ama a Dios está enfocado en sí mismo. Así es que es ofensivo que alguien le pida que piense en otra cosa o en otra persona que no sea él mismo. Cuando los ateos te digan eso, lo único que debes de pensar es, solo muestra un corazón lejano de la gracia de Dios. Compártele el Evangelio. Compártele el amor. Y aquí es donde yo pregunto a los que son ateos,
¿Y acaso un padre que es ateo y que refuta que Dios es bueno y al mismo tiempo te pase por circunstancias difíciles, cuando es padre, no está dispuesto a dar la medicina a su hijo aunque ésta sea amarga? Incongruente, ¿verdad? Cuando este padre está dispuesto, siendo ateo, está dispuesto a infligir cierto dolor porque el niño entienda que lo que necesita hacer es el bien de alguna manera, ¿no está siendo incongruente? Y entonces ese es el momento para preguntarle al ateo, ¿dónde está tu bondad? ¿Dónde está tu justicia por encima de la de Dios? Bueno, pues la verdad es que en la experiencia del ateo, aunque se puede quejar de Dios, el ateo va a reconocer que hay un bien que es mayor y vale la pena seguirlo, aunque eso nos cause sufrimiento. ¿Acaso el ateo no está dispuesto a pagar cierto precio por alcanzar lo que quiere? No es una cuestión de la naturaleza de Dios, sino es una cuestión que el ateo está enfocado en sí mismo. No temas cuando un no creyente cuestiona así la voluntad de Dios. Tienes respuesta para darle. Porque en su experiencia, él es incapaz de amar en la manera en la que él dice que Dios debe amar. Así es que la verdad es que el ateo más ateo que está negando el amor de Dios y que se queja porque Dios lo pase por circunstancias dolorosas, está enfocado en sí mismo, está enfocado en su comodidad y no es congruente en su propia experiencia cuando él tiene que cumplir un propósito que le cuesta dolor. El ateo está en la misma posición que el no creyente. La diferencia es que el creyente reconoce la gloria de Dios como lo que tiene más valor en la existencia de cada persona. Reconoce que el nombre de Cristo debe ser glorificado por encima de todas las cosas y está dispuesto a pagar el precio por eso. De aquí en adelante, Jesús habla con sus discípulos y no es que voy a saltar esa parte, pero es que me podría aventar muchos sermones de esa parte. Jesús, voy a leer hasta el versículo 17. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando Jesús se enteró que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba. No traía prisa. No traía ninguna prisa. Los discípulos le dijeron, versículo 7. Luego les dijo a los discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte. ¿Y de nuevo vas allá? Jesús respondió, ¿acaso no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Entonces sus discípulos le dijeron, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaron de que hablaba de reposo de sueño. Entonces Jesús le dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes que de no haber estado allí, para que crean. Vayamos a verlo. Tomás, a quien llamaban Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Con la misma idea con la que inició, es con la misma idea con la que termina Tomás. Y de esta parte nada más quiero decir una cosa. Cuando Jesús habla del día y cuando Jesús habla de que tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que Jesús estaba diciendo es, yo tengo un tiempo establecido. Y mientras tenga este tiempo establecido, yo tengo que proclamar la gloria de Dios y tengo que hacer lo que tengo que hacer. Andar en la luz, predicar el evangelio y hacer la obra de mi Padre. No me voy a amedrentar porque los judíos trataron de apedrearme. No me voy a amedrentar porque esos hombres están dispuestos a matarme. Porque yo sé que voy a la cruz. Pero mientras esté aquí, mientras esté ahora,
La disposición que voy a tener es en buscar la gloria de mi Padre, de andar en la luz, de predicar la verdad, de andar como mi Padre manda que yo ande. Es la misma idea. No importa las circunstancias, y ese es el punto de la congruencia de Jesús. Jesús estaba diciendo: señores, ustedes deben de buscar la gloria del Padre y deben de reflejar el carácter del Hijo. Esa es la vida, y así en cualquier circunstancia deben de hacerlo. Ahora sí, después de 2 días vamos a Judea. No, te quieren matar ahí, no te acerques ahí. ¿Qué acabo de decir? No importa mi vida, no importa estarme escondiendo si voy a dejar de hacer el propósito de mi Padre. Así es que levántense y vamos. La siguiente parte. Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. No había duda que Lázaro había muerto. 4 días ya estaba apestado. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos de los judíos que se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y esto es un detalle muy interesante. ¿Quiénes querían apedrear a Jesús? Los judíos. ¿Quiénes estaban con Marta y María? Los judíos. ¿Qué estaban haciendo los judíos con Marta y María? Tratando de consolarla. Esto tiene que ver más adelante. Versículo 20. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé que ahora todo lo que le pidas a Dios, Él te concederá. Muy bien. La respuesta de Marta no es un reclamo, no es un reproche a lo que ha sucedido o a sus circunstancias. Simplemente su fe no era madura. Ella había visto a Jesús sanar a otros enfermos, había visto cómo hacía milagros con otras personas, y ella estaba esperanzada que si tan solo Jesús estuviera aquí, de verdad lo sanaría, porque tenía fe en Jesús. Pero su fe era inmadura porque creía que solamente si Él estaba, entonces podía suceder. Porque su fe estaba tan limitada y era tan incipiente que pensaba: ya no hay nada que hacer, ya murió. Señor, tú lo pudiste haber sanado, pero ya falleció. Versículo 21. Y Marta le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Esta mujer estaba dispuesta y estaba creyendo en Jesús. Esta mujer verdaderamente ponía a Jesús en un lugar que no ponía a nadie más, y sabía que Él tenía autoridad y que Él tenía potestad. La frase en griego cuando dice pedir es muy interesante, porque el pedir está diciendo no como alguien que es un igual a ti, sino estaba diciendo como alguien que está pidiendo a alguien que tiene más autoridad. ¿Sí? Señor, yo sé que si tú le pides a Dios, si tú le pides a tu Padre, yo sé que Él te lo va a dar. Y entonces la respuesta de Jesús es como si estallara una luz impresionante en el texto. Tu hermano resucitará. Y Marta, como si todavía estuviera ensimismada y estuviera todavía en su diálogo interno, dice: yo sé que resucitará en la resurrección del día final. Yo sé, Señor. Aguanta, Marta, ¿no? Tranquila, Marta, este no es el fin. Sí, Señor, yo sé que va a resucitar allá. Y la respuesta de Jesús es aún más clara, porque la fe de esta mujer era incipiente. Jesús responde de manera increíble en el versículo 25.
Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Marta, yo no tengo que pedirle al Padre, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo tengo la autoridad para hacerlo. Marta, yo no tengo que clamarle al Padre, el Mesías ha llegado, la fuente de vida está aquí y ahora te voy a mostrar que yo soy el que tiene poder y autoridad incluso sobre la misma muerte. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y entonces pregunta, ¿crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¡Wow! ¡Wow! Señor, yo sé que tienes poder y yo sé que si tú hubieras estado aquí hubieras sanado a mi hermano. Pero ya murió. Una fe incipiente, una fe pequeña, una fe que todavía no ha madurado. Que no entiende las dimensiones del Señor Dios Todopoderoso que nos ama. Y entonces en el mismo diálogo ella misma se consuela y dice, sí, Señor, yo sé que allá Él va a resucitar y yo sé que tú vas a cumplir tu promesa. Y Jesús la veía y le decía, no, Marta, no has entendido. Sí, Señor, yo sé que debo de aguantar, yo sé que esto es un tiempo. No, Marta, no has entendido. Yo soy la resurrección y la vida. Lo que tu hermano necesita es a mí, lo que tú necesitas es a mí. El Mesías ha llegado, la promesa se ha hecho hombre y esa promesa está delante de ti y te está diciendo, yo no tengo que clamar al Padre porque yo tengo la autoridad del Padre para dar vida, porque yo voy a vencer a la muerte. Y esto es muy, muy importante, porque desde el capítulo 3 en Génesis, la muerte irrumpió en la historia de la humanidad como el juicio de Dios por la rebelión contra su voluntad. La muerte es la manifestación del juicio de Dios para con los que están en pecado, para los que son enemigos de Dios. La muerte es el sello. Nadie podía vencer la muerte. Nadie podía regresar a la vida. Y antes de que Jesús muriera, Él tenía la potestad para vencer a la muerte. Está bien chido el texto cuando lo ves. Y entonces esta mujer, cuando entiende que el Mesías ha llegado, cuando entiende que el Señor ha venido, entonces ella declara dos cosas que son impresionantes. ¿Crees esto? Sí, Señor, he creído que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, que tú eres la promesa, que tú eres el Señor. Yo lo he creído. Eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Todo lo que quedó roto en Génesis capítulo 3, la consecuencia del pecado y la muerte, el juicio de Dios, ahora puede ser sanado a través de la vida y la muerte de Jesucristo. Tú eres el Mesías, tú eres el Redentor y tú vas a vencer a la muerte. Ahora lo entiendo, Señor. Es bien interesante, ¿por qué no dice la vida y la resurrección? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Por qué el texto no dice, yo soy la vida y la resurrección? ¿No vivimos y después resucitamos? Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y puedes pensar, pues claro, porque estaba muerto y en el contexto, pues el énfasis es a eso. Pues déjame decirte que sí, es parte de. Pero Jesús es la resurrección, porque según Efesios capítulo 2, versículo 1, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos completamente incapaces y completamente muertos a una relación con Dios. Espiritualmente no teníamos la capacidad, ni siquiera la más mínima posibilidad, ni siquiera lo considerábamos, el poder ser reconciliados con Dios y el poder hacer la voluntad de Dios, porque estábamos inmersos en una corrupción total.
Y así como Cristo se pone enfrente de la tumba y le dice, levántate y anda, porque yo soy el Mesías, porque yo soy el Cristo y porque yo te traigo de muerte a vida. Así le dice hoy la palabra de Dios a los que no son creyentes, levántate y anda y cree que Él es el Mesías. Porque la resurrección implica que Él te va a traer de muerte a vida. Porque la resurrección implica que la incapacidad total en la que te encuentras se va a volver en una capacidad plena de hacer y de vivir la voluntad de Dios a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Levántate y anda. Y hay una condicionante, igual que en Génesis, igual que en Juan capítulo 3. Igual que en todas las situaciones en las que Jesús confronta a la gente, les pregunta, ¿crees esto? La realidad del Evangelio es que Cristo te puede salvar de la condición de pecado y que Él te puede salvar de las circunstancias en las que estás viviendo, pero la condicionante es que debemos de creer. Debemos de asimilar el mensaje de Cristo para nosotros, no de una manera intelectual. No solamente es hablar y enseñar y dar datos de cosas, no solo se trata de eso, sino se trata de que verdaderamente tu corazón arda como en ese momento seguramente ardió el corazón de Marta, en donde dijo, sí Señor, sí creo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo, yo sé que tú eres la salvación. Yo sé que tú eres lo que realmente necesitamos. De esa manera es creer. De esa manera es proclamar. Y de esa manera es vivir la verdad del Evangelio. Aún en las circunstancias más dolorosas, busca la gloria de Dios, reflejando el carácter de Cristo y buscando el mayor honor a aquel que te ha salvado. No importa las circunstancias, no importa el sufrimiento. Él es la resurrección, Él es la vida. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es la misma idea, pero en sentido contrario. Si crees en mí, entonces no morirás. La muerte no va a ser el final de la circunstancia. Marta, entiéndelo, entiéndelo. Versículo 28. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto les dijo, el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó deprisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Cuando los judíos que estaban en casa de María le consolaban, vieron que ella se había levantado deprisa y se había salido, la siguieron, decían, va al sepulcro a llorar allí. Una vez más, estos que traían consuelo, lo único más que podían hacer era ver cómo lloraba. No podían hacer otra cosa. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Te suena parecido? Una fe incipiente, una fe que hace falta conocer al Señor y que hace falta reconocer su gloria. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado. Y dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijeron, Señor, ven a verlo. Versículo 35, y es como si la narración del pasaje se cortara de tajo y entonces pusiera una sola escena, un momento, una situación completamente diferente del cuadro que estamos hablando. Es como si todo se hiciera a un lado, es como si Cristo estuviera a la mitad de la escena. Y dice el versículo 35, y Jesús lloró. Y Jesús lloró. ¿Por qué llora Jesús? Ese es el único pasaje en donde se habla que Jesús hace esto. No hay otro pasaje, pero hay una diferencia. Cuando Marta y María, junto con los judíos, lloraban, eran gemidos. Era como aquí en México las lloronas, ¿no? Que las contratabas para que vinieran a llorar a tu difunto.
era ese contexto. Gritaban y lloraban y se lamentaban de eso. Pero cuando dice que Jesús lloró, estaba en silencio derramando lágrimas. ¿Qué fue lo que le conmovió? ¿Qué fue lo que vio ahí? Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 11. Cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todo el que cree, para todos los que le obedecen. Y Dios lo declaró sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdote tenía por oficio interceder por el pueblo. Jesús a través del sacrificio, Jesús a través de la tentación, Jesús a través del dolor y del sufrimiento, es que se vuelve intercesor entre tú y Dios. No es un sumo sacerdote que dice, ándale, ya no llores, apúrate. No, es como yo. Jesús es misericordioso y Jesús es conmovido por todas las circunstancias que tú y yo padecemos. Y este sumo sacerdote nos entiende a la perfección respecto al sufrimiento por hacer la voluntad de Dios. Él derramó lágrimas por eso. Jesús llora ante la tumba. Y hay implicaciones que yo podría pensar. Estoy hablando de implicaciones que yo podría pensar. Cuando Jesús se para enfrente de la tumba, ve la realidad de la muerte. La realidad de la muerte es el pecado. La realidad de la muerte es la separación. La realidad de la muerte es el juicio de Dios por aquellos que han cometido pecado. Ese es el fin, ese es el juicio, ese es el castigo. Y Él sabía que ese castigo no solamente era que tu corazón dejara de latir y que tu parte inmaterial se separara de tu parte material, sino implicaba el juicio de Dios para toda la eternidad. Porque después de eso, el juicio. Porque después de la muerte, el juicio. Jesús estaba reconociendo la miseria en la que se encuentra el ser humano sin esperanza en Él. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí no morirá jamás. Pero estos hombres venían siguiendo a las hermanas y venían llorando y clamando y diciendo, te apoyamos en tu dolor, te apoyamos en tu dolor, con gemidos y con llantos, pero no podían hacer nada más. Yo pienso que Jesús fue conmovido por la realidad del pecado, pero también por lo que esperaba más adelante. Él iba a experimentar la muerte. Él iba a experimentar el juicio de la muerte por tu pecado y por mi pecado, no por su pecado. Él era el Cordero de Dios que no tenía pecado, que era perfecto, que era santo, que siempre fue justo, que siempre hizo la voluntad del Padre, que no se halla absolutamente nada de corrupción en Él. Él cumple la ley perfectamente. Sin embargo, tenía que padecer la muerte en tu lugar y en el mío. ¿Crees esto? Es la misma pregunta. ¿Crees esto? ¿Lo haces tuyo verdaderamente? ¿Reconoces que Jesús es el único camino para poder llegar al Padre? ¿Reconoces que Jesús es el único en quien podemos tener esperanza y es el único en el que podemos tener consuelo y es el único que nos puede rescatar de las circunstancias de miseria en la que nos encontramos? ¿Crees esto? Porque no hay nadie más. Y si tú estás esperando que tus obras, tus buenas intenciones, el venir a la iglesia, o si tú estás pensando que alguna otra religiosidad te va a hacer salvo, estás completamente alejado de la verdad del Evangelio. Y entonces quiero que vean cómo versículo 35 es como una escena completamente aparte. Entonces Jesús,
Al ver llorar a María y a los judíos que lo acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo dónde le pusieron. Le dijeron: Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: miren cuánto le amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿y este que abrió los ojos al ciego, Juan capítulo 9, no podría haber evitado que Lázaro muriera? Bueno, cuando no eres creyente, como te lo pongan, no vas a querer creer en el Señor y no vas a querer reconocer su grandeza. Una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, ya huele mal. Y he estado allí 4 días. Leí un dato que es más interesante. Los judíos como tradición, no estoy diciendo que la Biblia diga esto, los judíos como tradición pensaban que el espíritu del difunto estaba durante 3 días rondando el cuerpo, pero cuando empezaba a apestar, el espíritu se iba. Es decir, cuando se deja aquí claro de que era el 4.º día, era que estaba completamente muerto. Ya estaba muerto, ya ni su espíritu lo quería, ya apestaba. Ese es el punto, ya tenía 4 días y ya apestaba. Versículo 41, entonces quitaron la piedra, Jesús se levantó los ojos en alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado, yo sabía que siempre me escuchas, pero le dijeron por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Nos regresa al versículo 3. La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Hoy, si tú crees en Jesús, te podemos clamar: fulanito, ven fuera, levántate y ven a la presencia de tu Señor. ¿Crees esto? Esa es la verdad. Podríamos pensar aquí: ¿y qué pasó con Lázaro? ¿Y por qué no nos contó cómo fue después de la muerte? ¿Escuchó, vio? Eso no importa. Lo que importa es que la muerte no va a ser el sello último de tu vida. Lo que importa es que el Señor en quien estás creyendo hoy te puede levantar de la muerte. No importa cuántos días lleves muerto. Él es el Señor, Dios Todopoderoso, y Él tiene la potestad sobre la vida y sobre la muerte. Hermanos, hoy me gustaría que pudieras entender. Hoy puede ser tu gran día. Puede ser que mueras, pero si has creído en Jesús, entonces vivirás. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Gracias porque usted es el Señor de la vida y de la muerte. Gracias porque usted es la resurrección y usted es la vida, Señor. Suplico, Padre Santo, porque su Santo Espíritu haya hablado a sus hijos y los haya traído, y aquellos que estaban muertos a través del Evangelio puedan ser resucitados y puedan ser traídos ante su presencia y puedan vivir como usted manda, Señor. Suplico, Padre Santo, al mismo tiempo que los que ya han creído en esa fe y los que reconocen que usted es el Mesías, que usted es el Cristo, que usted es el Hijo de Dios, también puedan estar confiados que no importa si hoy es ese día y si hoy mueren, usted tiene el poder para sacarnos de la tumba, Señor. Usted tiene el poder para resucitarnos. Señor, que su nombre sea glorificado en cualquier circunstancia y que mis hermanos puedan buscar su gloria y que puedan reflejar su carácter en cualquier situación, porque usted nos ama.
Bendíganos, Señor, sea con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.